Continuamos, esto es América. Desde el continente hay algunas señales en materia de política internacional donde se puede también ejercer un mecanismo de presión en contra de quienes están en estos momentos ocupando el Palacio de Miraflores en Venezuela. Sabemos que hay pronunciamientos bastante enérgicos por parte de la justicia estadounidense en varias administraciones. Esto quizás ha oscilado en distintas intensidades en función de facilitar el alivio de la crisis que atraviesa Venezuela. No obstante, se han hecho también algunos pronunciamientos en otras naciones y podemos mencionar que el presidente Noboa de Ecuador declara como grupo terrorista al Cartel de los Soles en Venezuela. El presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, impulsa una nueva y contundente medida contra grupos de delincuencia organizada y precisamente ha indicado que han determinado al Cartel de los Soles por constituir una amenaza a la población nacional y le han calificado de esta manera como grupo terrorista. Para hablar sobre esta situación que involucra sin duda la preocupación regional, vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, Néstor Aguilera. Él es periodista, experto en política regional, también fue corresponsal de La Voz de América. Está conectado con nosotros por la vía digital desde Ecuador. La expectativa o la inquietud que existe en ese bello país hacia la presión que ejerce el gobierno ecuatoriano a favor de las libertades civiles, a favor de la justicia internacional y también aliados de la democracia que también ejerce ese mecanismo de presión a través de la denuncia en contra de la operación de este tipo de estrategia de narcotráfico. Néstor, tu apreciación al respecto. Bienvenido. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. Recibo un cordial saludo. Yo lo definiría inicialmente como una muestra de pragmatismo en cuanto tiene que ver a la política exterior del presidente Daniel Noboa y de su gobierno, toda vez que él se encuentra plena y claramente alineado con el gobierno de los Estados Unidos y su mandatario Donald Trump. Esto ha motivado el pronunciamiento al que tú te has referido, una medida, una decisión que se hizo pública el día de ayer jueves acá en el país y que de alguna manera también marca una suerte de presión internacional adicional desde otro país latinoamericano hacia lo que se considera una organización que está al margen de la ley y que por supuesto genera una amenaza hacia otros países del hemisferio. José. Ahora, Néstor, ¿hay concordancia con lo que ha sido la administración del presidente Noboa? ¿Este es un elemento adicional? ¿Sorprende quizás a los ecuatorianos? De alguna manera sí, José, porque de acuerdo con expertos aquí en el Ecuador, no existe como tal un registro, por lo menos de carácter formal, de que el cartel de los soles opere en territorio ecuatoriano. Sin embargo, esta mañana el ministro del Interior, John Reinberg, se refirió al tema, dijo que durante una reunión del Consejo de Seguridad del Estado, que estaba programada para horas de la tarde y noche con la presencia del presidente Daniel Noboa, se analizaría ese tema y que hasta entonces, es decir, hasta horas de la mañana, él no podía brindar mayor información. Sin embargo, debo decir, hasta aquí por lo menos no se conoce de actividad de esta organización acá en territorio ecuatoriano. Hay que recordar también que el Ecuador libra desde el 9 de enero del 2024 un conflicto armado interno. Recordarán ustedes, José, amigas y amigos, lo que fue la toma de una estación de televisión en esa fecha que yo acabo de mencionar a inicios del año pasado y que motivó desde entonces el inicio de un conflicto armado. Ya el Ecuador tiene muchísimos problemas en cuanto tiene que ver a la seguridad y lo que de alguna manera lo que también se intentaría es cerrar filas ante la posibilidad de que una organización de carácter internacional también pueda venir y operar acá en territorio ecuatoriano. Los tentáculos del narcotráfico a través de la estrategia internacional de cooperación entre estas redes que operan a nivel regional, ¿por dónde se orientan? Es decir, sabemos que casi ningún país escapa de este flagelo. Néstor, ¿cuál es el principal riesgo de narcotráfico que puede enfrentar Ecuador en estos momentos? Bueno, tenemos muchísimos problemas y yo aquí recogí algunas cifras, José, que me parecería importante compartirlas contigo y con tu amable audiencia. El primer semestre del año 2025, es decir, entre enero
y junio de este año se produjeron 4.619 muertes violentas según datos del Ministerio del Interior. Eso representa un 47% más que similar periodo, pero de 2024, cuando hubo 3.149 personas asesinadas. Casi la mitad de esa cifra, hablo de esta cantidad, 4.619 muertes violentas, ocurrió en la provincia del Guayas, que está localizada en el litoral ecuatoriano y cuya capital es la ciudad de Guayaquil, la segunda más importante y considerada también la capital económica del Ecuador, lo que da cuenta de cómo se ha incrementado la violencia acá en territorio ecuatoriano. Y solamente te lo pongo en contexto para que se entienda. Estuve revisando algunos datos antes de iniciar este diálogo, José. Pueblo Viejo es una pequeña población localizada en la provincia de Los Ríos, también en el litoral ecuatoriano. Acumula 187 muertes por cada 100.000 habitantes. Según datos de Inside Crime, el promedio de la región es 20,2 en 2024. Es decir, nosotros en algunos puntos del territorio ecuatoriano sobrepasamos de largo la media de muertes violentas que ocurren en el continente, José. Coincide esto con lo que puede ser este muro de contención que a través de este anuncio se quiere instaurar desde el gobierno del Ecuador para evitar la penetración de este tipo de estrategia o de esquema. El cartel de los soles desde hace muchos años ha sido investigado interiormente en Venezuela a través de investigaciones periodísticas. Posteriormente hemos visto cómo a lo largo del tiempo se ha ido consolidando un expediente y que involucra también la preocupación de muchos gobiernos. Pero la principal investigación es desde acá, desde Estados Unidos y desde acá, desde el circuito del sur del estado de Florida, el circuito judicial, donde está en estos momentos también la acusación principal. A propósito, Néstor, sin duda que esta alianza, la cual también a través del Comando Sur se manifiesta Ecuador, se manifiesta naciones como Colombia, a pesar de las opiniones contradictorias del presidente de ese país, Gustavo Petro, que asegura estar de acuerdo con la ideología de Nicolás Maduro. La respuesta militar ha sido permitir el aval de las operaciones que en estos momentos acaparan la atención de la opinión pública, la movilización de componentes militares estadounidenses en aguas internacionales cercanos al sur del Mar Caribe. Esto es cónsono también con lo que puede ser, lo mencionabas, lo sugerías al principio, la alineación que tiene el presidente Noboa con el gobierno estadounidense. Definitivamente, José, y permíteme añadir ahí algo importante. Y yo empezaba hablando de la geopolítica y cómo esta alineación del mandatario ecuatoriano con el gobierno de los Estados Unidos y su presidente Donald Trump ha permitido una mayor colaboración de los Estados Unidos. Recordemos que en los próximos meses, hacia finales de este 2025, está prevista una consulta popular y nuevamente uno de los temas que se preguntará a los ecuatorianos es si están de acuerdo con la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en territorio nacional. Para muchos, esa posibilidad quedó descartada en una consulta anterior cuando la planteó el entonces presidente Guillermo Lasso. Nuevamente Daniel Noboa la trae al debate y se espera que ese sea uno de los temas que se pregunte a los ecuatorianos si es que así lo resuelve la Corte Constitucional. Debe pasar por un control constitucional previo, pero ese pudiera ser un tema que se debata durante los siguientes meses en el Ecuador. ¿Y por qué es importante? Justamente por esta alianza, esta coincidencia de ideas entre el presidente del Ecuador con el presidente de los Estados Unidos. Daniel Noboa, en momentos tan perturbadores, en estos enfrentamientos violentos que se sostuvieron el pasado año, aseguró que hay alianzas en materia de inteligencia y tecnología con el gobierno de Estados Unidos para facilitar equipos de vigilancia y de observación a distancia tipo drones para determinar la presencia de elementos guerrilleros o elementos pandilleros que puedan perturbar la tranquilidad de ese país. ¿Cómo ha sido el desarrollo a lo largo de este conflicto que atraviesa el Ecuador? ¿Ha sido efectivo o quizás le falta mayor severidad? Bueno, definitivamente todo control que desarrollen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en territorio nacional termina siendo insuficiente. Por eso el Ecuador se ha convertido en un punto estratégico para la salida de droga hacia los mercados de Norteamérica, Europa y Asia. Eso, José, por un lado, pero que también es importante mencionar. Aquí, cuando tú mencionabas esto de cerrar
filas contra organizaciones criminales. Recordemos que también el presidente Daniel Noboa hace algunos meses declaró como organización terrorista al Tren de Aragua. Ese fue otro hecho que de alguna manera suma a esta problemática y que viene dada también por este corredor que se ha abierto a lo largo del Pacífico desde territorio ecuatoriano y que permite que organizaciones criminales asentadas en este territorio, pero también organizaciones criminales que operan desde Colombia y quién sabe si desde otros destinos de la región, es el que permite que la droga sea exportada con facilidad a través del Océano Pacífico y que llegue a los mercados que antes te citaba. Las amenazas que existen en estos momentos en la región es la perturbación que capta a través del populismo, el socialismo del siglo XXI. No obstante, sabemos que todos los extremos son malos. Hay quienes se identifican como detractores de lo que sucede en El Salvador a través de lo que se ha expresado a lo largo de las últimas semanas en la reforma constitucional, en los anuncios presidenciales, en algunas denuncias incluso que hay a propósito de presuntos maltratos y aislamiento a los internos que están presos dentro de instalaciones de alta seguridad en esa nación, en El Salvador. Ahora, pregunto, Néstor, ¿sigue siendo un caldo de cultivo para la población en Ecuador este discurso de izquierda quizás, o también el populismo se aprovecha de ambos extremos? Yo diría que la segunda, José, y me parece aquí importante ponerlo en contexto. El movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa tuvo el más reciente revés en lo político durante las elecciones que ocurrieron acá en este año. Recordarás tú, Daniel Noboa acaba de vencer hace pocos meses en una elección que se presumía iba a ser muy apretada a su candidata o a su rival de izquierda, la candidata Luisa González, auspiciada por Rafael Correa. Eso finalmente no ocurrió, la derrotó con más de 1 millón de votos, pero esto sí también permanentemente trae al debate acá internamente esto de la presencia o no de las organizaciones de izquierda, encarnadas principalmente en el movimiento Revolución Ciudadana. Pero hay que decirlo también que debido a algunos problemas a la interna de su organización, se ha visto muy menoscabada, muy disminuida en los últimos meses e incluso en el actual legislativo, representantes, asambleístas que pertenecían a esa bancada se han pasado o a la independencia, entre comillas, o al mismo bando del presidente Daniel Noboa. Es decir, se han cambiado de la izquierda a la derecha y esto también ha facilitado la gestión de Noboa a nivel legislativo. Dentro del Ecuador, en las calles, ¿qué tan vinculante dentro de las conversaciones sigue siendo la presencia de venezolanos, Néstor? Te pregunto porque lamentablemente la situación en nuestro país no se ha arreglado. Existe un constante reclamo por la restitución de libertades dentro del país. No hay servicios básicos. Existe un constante acoso hacia las libertades civiles, sobre la denuncia pública. Hay presos políticos. Sabemos lo que ocurre en Venezuela y esto no ha desistido. Siguen huyendo venezolanos, lamentablemente, y se sigue desangrando nuestro país de esa generación de relevo. Sigue presente el elemento de Venezuela como una pieza importante de la población ecuatoriana como comunidad. Sigue presente en el debate la situación de la comunidad migrante venezolana acá en el Ecuador. No obstante, hay que decir, esta oleada que se dio durante la última parte del gobierno del presidente en los Estados Unidos, me refiero al gobierno anterior, por supuesto, motivó que muchísimos venezolanos o regresen a territorio venezolano con el propósito de avanzar a través del Darién por Centroamérica hacia los Estados Unidos, o que algunos directamente tomen camino desde el Ecuador hacia Norteamérica. Eso motivó, como te decía José, que muchísimos venezolanos dejen el territorio ecuatoriano. No hay cifras actualizadas. Recordemos que en algún momento se hablaba de que en territorio ecuatoriano había alrededor de 500,000 de ciudadanos venezolanos y es difícil llegar a determinar cuántos finalmente se quedaron. Ahora, lo que sí hay que decir que hay una comunidad de ciudadanos venezolanos de acá que en la actualidad, por ejemplo, carecen
de una representación diplomática de su país. Recordemos que justamente a raíz de estas diferencias entre Daniel Noboa y Nicolás Maduro, ya no hay representación diplomática de Venezuela acá en el Ecuador. Esto dificulta mucho más la situación de la comunidad venezolana. Recordemos también que hay muchísimos problemas dados por la situación económica propia de acá del Ecuador, que ha impedido que ciudadanos venezolanos puedan acceder a un empleo pleno, que puedan registrarse y ser parte más activa de la vida diaria de los ecuatorianos. Y justamente toda esta serie de procesos de amnistías que en algún momento se abrieron, especialmente en gobiernos anteriores, se han ido demorando en el tiempo y estos ciudadanos se han quedado como en una suerte de limbo. No obstante, como tú sabes y todos lo sabemos, por supuesto, el venezolano, y como se dice coloquialmente, es bien echado para adelante. Y bueno, muchos han tenido que salir a través de actividades vinculadas principalmente con el comercio. Néstor, vamos a estar muy atentos a lo que sucede en Ecuador a través de tus publicaciones, sobre todo en redes sociales. Nos informamos siempre sobre el acontecer político. Vamos a estar muy atentos a lo que puede ser la presión desde el punto de vista regional que se vaya sumando en función de esta declaratoria que ha anunciado recientemente el gobierno de ese país para declarar al Cartel de los Soles como un grupo terrorista, una de las tantas naciones que también hace lo propio en materia de seguridad regional. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima, Néstor. Seguro que sí. Conversábamos con Néstor Aguilera. Él es periodista, experto en política regional. También fue corresponsal de La Voz de América. Hacemos una pausa. Ya regresamos.